Mi amigo se tira el pedo más hediondo en la vida. Yo. Mira, a ver, lo que tenemos aquí es un perfume mucho más rancio de primera impresión aquí en el aire, olido así en el aire, más rancio en el sentido que es más amargo, más acuerado, más ambarado, esta cosa recia, digamos, que no pide disculpas. En serio, lo de este señor es increíble. El día de hoy vamos a ver uno de los videos más increíbles y más descontextualizados de todo mi canal. Es un mundo completamente inhóspito, que no sabía que existía, sinceramente. No tenía idea que existía este mundo dentro de las redes sociales, y menos con tanta repercusión, pero creo que es este hombre el que genera esa repercusión. Sí que es diferente, totalmente diferente. A mí... ¡Qué bueno! Este video es de esos que no entiendo por qué los hago, pero termino haciéndolos igual. Hace tiempo que venía buscando algún perfume rico y bueno, de alguna marca buena de estas como Versace o Dolce & Gabbana. Quería comprarme uno y necesitaba buscar reseñas en YouTube. Y bueno, encontré a este muchacho. Por supuesto, este video no es una crítica para nada. O sea, no busco criticarlo, solo extraer la parte que me hace reír de un personaje o de un par de personajes en realidad, que voy a hablar de uno puntualmente porque es el más famoso y el que más me gusta. O sea, quedó raro eso, ¿no? Me gusta... No. O sea, me parece llamativo el muchacho, ¿no? No, suena peor todavía. ¿Qué clase de definición no gay hay para esto? No creo que no existe. Bueno, básicamente es un hombre que habla de perfumes. No es una crítica, ¿sí? Vamos a simplemente comentar algo que me salió. Simplemente busqué la palabra perfume y me salió este señor chileno, tan elegante, por supuesto, por acá. Y bueno, de este hombre me di cuenta de tres cosas. Primero, que es súper elegante y dice espectacular, con una frecuencia bastante elevada en sus videos. Pero este perfume es espectacular. No, espectacular. Una cosa espectacular, ¿no? Una cosa espectacular. Este frutal vibrante espectacular. Segundo, que gracias a él me enteré de cómo se dice Avon y que, bueno, se dice Avon parece, y yo lo dije mal toda mi vida y recién ahora me entero. Todo sobre cuáles son los mejores perfumes de Avon para mi gusto. Y por último, que odia con toda su alma el perfume de Cristiano Ronaldo. Mira, esta fragancia tiene ese olor como un poquito como a melón frutal. Una fragancia especialmente que a mí me gusta, es sumamente común, es sumamente, para mí me huele como un poquito a colonia barata. Esa es yo esto no lo usaría. Creo que nunca. Esta es de las fragancias más malas. O sea, esto yo no me lo pondría jamás en mi vida. Esto es una cosa, realmente, si tuviera que elegir la más mala de todas las que probé, sería esta. Le faltó decir que tenía olor a culo también. Ya estaba todos los papelitos. Re hater era, boludo. Pero bueno, no sé. Yo nunca lo he probado, así que él sabrá lo rico o lo feo que es. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Su acento chileno me lo banco muchísimo. Es un caso muy particular, ya que a los chilenos yo no les entiendo un carajo cuando hablan. Literalmente, creo que es como de los acentos menos entendibles para mí. O sea, ese y el paraguayo son los que menos entiendo. Con toda tu guarda de amigo, hijo de la maraca reculeada. Pero bueno, no sé, a este muchacho le entiendo bastante bien y hasta me parece que tiene una buena dicción. No estoy seguro, la verdad. Banco a Chile, pero hay gente que de verdad no le entiende una goma lo que dice. Hermano, yo te voy a pillar y te voy a reventar, conchetumare, voy a mandar a que te saquen la mierda. Conchetumare, conmigo no te venís nada, picarachoro, ¿me escuchaste, perkin culiao? En su canal de YouTube cuenta con 1.900.000 suscriptores, en Instagram con 1.200.000 seguidores y en TikTok también con 1.900.000 seguidores. Lo cual, viendo que solo habla de perfumes, a mí me parece una locura. Hablando obviamente de números que maneja este muchacho solamente hablando de perfumes. Recuerden que esto solamente es un hobby, si se quiere, que no es indispensable para nadie. Nadie se va a morir si no se pone un poco de perfume. Aparte de que tenés que tener un poder adquisitivo alto, porque las mejores marcas y los mejores perfumes suelen estar muy, pero muy caros. Sinceramente, yo personalmente, desde la ignorancia como les digo, no sabía que este mundo dentro de las redes sociales existía. Hay gente que se dedica a hablar solo de perfumes en YouTube y hasta no sé por qué, pero también hay gente hablando solamente de relojes, por ejemplo. Y les va muy bien, pero muy bien en cuanto a números. O sea, el éxito de este hombre es abismal. O sea, cuenta con millones de seguidores haciendo videos sobre perfumes, reseñas, comentarios sobre un perfume en particular, una marca en particular, diciendo espectacular básicamente en todos los videos. Me encanta. De primera impresión me encanta. Es una cosa como ahumada incluso. No, espectacular. Y haciendo reseñas y descripciones bastante elaboradas y un poco vendehumos, hay que decir, reconocerlo, pero yo lo banco. A ver, a este muchacho se le nota el conocimiento absurdamente bueno que tiene en su nariz para detectar hasta los ingredientes que tiene cada perfume con tan solo leerlo, boludo. Es fascinante. O sea, literalmente su nariz es su herramienta de trabajo más importante, sin exagerar, Suena raro, pero es así. A ver, yo no sé un culo de perfumes, conozco las
las marcas más conocidas, como no sé, Dolce Gabbana, Versace o no sé, el Paco. Pero este hombre no solo es un profesional para decirte qué perfume comprar y por qué, sino que tiene su propia marca de perfumes. Es un divino. Encantadora, espectacular. Ok, marca Croxato, muy buena marca, debe ser su apellido supongo. Andrés Croxato Mi EAU de perfume, no tengo idea qué quiere decir esto. 161.000 pesos, mamita pollo, está carito, está bien, no pasa nada, puede pasar. Gentleman, es decir, caballero, moderno, raro, sexy y pulcro. ¿Qué mierda significa pulcro, boludo? Nunca escuché esa palabra en mi vida, creo. Aseado, esmerado, bello y bien parecido. Ok, delicado, esmerado en la conducta y el habla. Ok, no tengo ni puta idea qué quiere decir. Como limpito, tiene como un olor limpio, bello, algo así quiere decir. El perfume es un contractil. ¿Por qué leí contractil, boludo? Leí contractil, boludo. Estoy leyendo un ibuprofeno, pensé que era cualquier cosa, boludo. Ok, perfecto. Está muy bien, yo creo que está perfecto. Un poco caro, hay que reconocer. Yo por un perfume, la verdad, no pagaría más de $100. Que bueno, aquel que más o menos sea una persona que no tenga un poder adquisitivo alto, este perfume no lo va a poder adquirir en su puta vida, porque antes de esto te vas por un Versace o por un Dolce Gabbana, me imagino. Pero banco muchísimo a este hombre, la verdad. Lo banco una locura. No sé qué opinan ustedes sobre esto. Son fragancias que se inspiran un poco en lo mismo, pero son diferentes. Está espectacular. A ver, el chabón a mí me cae sinceramente de 10. Miré como 30 videos de él en YouTube y me cayó muy, pero muy bien. No sé por qué motivo. Es increíble porque, obvio, al probar cada perfume en sus redes, literal el contenido se presta para los memes. O sea, es espectacular. Lo de espectacular, este señor le trascendió un montón. Tanto es así que sus seguidores ya cada vez que hace un video y lo sube a las redes, si no lo dice en el video se lo reprochan, literalmente. Me fascina cómo describe los perfumes. Y manda cada verdura, literal manda una ensalada de cosas que no tiene sentido, boludo. O sea, la descripción que manda, boludo, es como ¿de dónde sacaste eso, boludo? ¿Dónde sacaste esa descripción? Primeras impresiones es que tenemos aquí un giro. Hombre, de primera impresión te diría que se acerca más al último. O sea, tiene esta cosa más resinosa que viene de lo fresco, pero es un olor bastante oscuro, ¿no? Es fresco, oscurecido bastante con este peso resinoso, tenemos eso acá. Y aquí lo que tenemos en este nuevo de primera impresión, sin haberlo olido todavía en la mano, lo que veo aquí en el aire es como un giro dulzón, esta chispa tan especial, ¿no? Que no se encuentra en otros perfumes. Es un elixir. Me encanta porque no sé si está realmente con ánimo de describirlo de la manera más falopa que existe vendiendo humo, o si realmente está intentando describir lo que está oliendo en una frase. Obvio que la gente lo escucha y lo tachan de vender humo. Hay algunos que he leído algunos comentarios que lo tachan un poco de que está vendiendo humo, porque bueno, que bueno, a ver, nosotros tendríamos que probar el perfume para saber si está vendiendo humo o no, porque te tira que tiene sabor a esto, sabor al otro, olor a esto, olor a otro, y no sabes, porque realmente no sabes si está mintiendo o no. Tendría que probar el perfume y capaz que tiene razón en lo que está diciendo, boludo. ¡Qué bueno! Sí. Azafranado, un cuero azafranado. Pero bueno, si es tan conocido y la gente tanto lo aprueba, supongo que está pegándole, atinando en el clavo y tiene un olfato de la concha del zapallo. El último perfume de Francesca Bianchi es The Mariner's Rhyme, o sea, la rima del marinero. Voy a probarlo ahora por primera vez. Sin más te voy a decir mis primeras impresiones. Wow. Mira, lo que... Vale. Mira, lo que veo aquí ahora, sin haberlo olido de cerca todavía, es este golpe marino, aldehídico, de un aldehído tipo mandarina marino, muy metálico, electrizante, esta cosa así vibrante, muy vibrante en el aire, fizzy. No sé cómo relacionó el olor de la mandarina con el mar y el metal con la electricidad. No tengo ni idea, pero me encanta, boludo. Es increíble, boludo. Llega a pegarle ante el clavo. Este tipo tiene una nariz. La nariz de este tipo debe estar ejercitada más no poder, boludo. Transmite un aura espectacular, boludo. Espectacular. Hay un montón de comentarios que le ponen en su Instagram y en sus redes, porque básicamente me encanta la forma en la cual él hace sus videos. Tiene frases muy memorables y tiene muchos memes que lo vamos a ver después. El único chileno al que le entiendo lo que dice. Es verdad, boludo. Es verdad. Coincido plenamente. Los chilenos a veces no les entiendo nada. Menos cuando están enojados, boludo. Con toda tu guarda, amigo, hijo de la maraca reculeada. Este que se fuma antes de probar los perfumes, para que convide, digo yo, para que convide, creo que quiso decir. Bueno, ok, escribió como el ojete, pero bueno, se entendió lo que quiso decir, ¿no? Este hombre es un show mirarlo, es como ver un profesor de español enseñando cómo usar adjetivos pero sin sentido alguno.
verdad, algunas descripciones como la de la mandarina no la entendí, boludo. De un aldehído tipo mandarina marino. Si cierras los ojos puedes imaginar que está haciendo un review de cualquier otra cosa. Literalmente el ciego viendo esto, es así, boludo. Qué manera de vender la expectativa. Es más circo y maroma. Este se recalentó, boludo. Sé que compró uno de los perfumes que dijo y no le gustó una mierda. No, capo, pero aguante el Kevin Rojo. Banco. Qué hijo de espectacular el consejo. Una cosa espectacular. Anda a cagar. Yo compro, pongo y al que más me digan. Y al que más me digan. Y al que más me digan qué rico perfume queda. Fue, amigo, no puedes escribir tan como el ojete, boludo. Dejate hinchar la bola. Cuando pruebes el Axe de chocolate, todo lo demás serán colonia, dice. La revive, señor. Hay muchos que ponen que es un aldeano, boludo. No entendía por qué. Claro, el sonidito ese que hace después de probarlo. Muy bueno. Es el aldeano de Minecraft, ¿cómo no lo había detectado, boludo? Es igual. Cuando me tiro un pedo y está bueno, es que se presta muchísimo para los memes. ¿Qué querés que te diga, boludo? Qué bueno. ¿Por qué no decís estaba como trompada y listo? Claro, decime si está bueno o está feo. No me venga con ese de electrizante y de olor a mar y no sé qué, boludo. Igual lo banco, boludo, lo banco. Es un show, boludo, me encanta. Este se limitó directamente a decirle vende humo. un poquito, pero un poquito en las redes está bien. Demasiadas sensaciones en un solo perfume, ¿no? Tiene esta cosa marina, de mar oscuro, bastante densa y estas chispas que lo acompañan. Es curioso porque si vemos la descripción de su canal, nos dice: soy Andrés Croxato, T. Aquí tienes opiniones de colonias y perfumes, mías y de mis invitados. Analizo las fragancias tras probarlas, comprarlas y utilizarlas. Siempre busco las que mejores reacciones femeninas tienen. Ok, es un picante, no pierde el tiempo el muchacho. Y las que más cumplidos pueden conseguir. ¿Qué quiere decir con cumplidos? ¿Quiere decir una soplada de vela? ¿Qué está diciendo? ¡Un abrazo! Te mando un abrazo a la descripción de su canal. Es un tipazo. ¿Qué te pensás que soy tan fácil? Yo soy un tipazo. Lo que estudié, el examen, de lo que me acuerdo. Los 3 mejores perfumes modo bestia ultra duraderos. 3 mejores perfumes modo bestia ultra duraderos, de estos que se hacen notar desde lejos y que son una bomba ultra potente. Mi novia buscándome por el centro comercial. Yo con el vendedor. Azafranado, un cuero azafranado. Tonos salados. No, espectacular. Mis compas y yo dándole clases al vendedor de perfumería. Es una novedad, una cosa que nunca. Azafranado, un cuero azafranado. Yo oliendo el titán después de 2 días de no bañarme. Bueno, aquí tenemos, mira, así de lejos, digamos que yo percibo una faceta limpia y una faceta de iris potente. Es un iris más luminoso que lo que estoy acostumbrado. Yo entrando al baño después de mi papá. Me dejó sin olfato. Sí que es diferente, totalmente diferente. A mí, qué bueno. A mí, oye, esto está siendo una experiencia, ¿eh? Y bueno, muchachos, si quieren comprar un perfume azafranado, ya saben. Azafranado, un cuero azafranado. Síganme en Instagram. Ahí siempre estoy en contacto con ustedes. Si me quieren mandar un mensaje para algún video especial, quieren que hable de algo, me lo pueden comunicar por ahí. Ya saben que hablo con ustedes, les contesto absolutamente a todos. Síganme en Kik, por favor. Un saludo para Tiago y para Ciro. Y nada más, muchachos, me paso a retirar. Me voy a ir a la mierda. Nada más después, che, besitos en la roja. Cuídense mucho, che. Evita tocarte. Qué bueno. Pero este perfume es espectacular. No, espectacular. Una cosa espectacular, ¿no? Una cosa espectacular. Este frutal vibrante espectacular. ¿Qué te pensás que soy tan fácil? Yo soy un tipazo. Espectacular.